no vamos a tener mucho tiempo más que media hora para que les explique la entrega del trabajo final, pues voy a iniciar puntual, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que la sesión ya se encuentra grabando, esto para que sus compañeros que no pudieron conectarse se puedan conectar posteriormente, perdón, la puedan revisar posteriormente. Y bueno, primero me gustaría preguntarles si siempre me gusta darles un espacio a quienes se conectan para saber si tienen alguna duda de lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿No? ¿Ninguna de las dos? Bueno, les Por mí está bien, asesora. muy bien. Ok, Celery. Les comento, sí ha habido casos, pero ha sido de estudiantes que, pues, la verdad no han estado muy activos o muy presentes, que aún han tenido confusión con el hecho de que estamos trabajando con un caso hipotético. Pero esto se debe, bueno, pues obviamente a que no se ha revisado, yo creo, ni siquiera la primera videoconferencia, porque quienes han tenido seguimiento saben que desde el inicio se les explicó que íbamos a trabajar en un caso hipotético, que en este momento, bueno, pues ya se trabajó hasta el punto de que sea ya elaborado el proyecto de evaluación de impacto de este caso hipotético que es el Centro Cultural Imagina, ¿no? Y que, bueno, esta segunda parte ya de nuestro curso va a corresponder precisamente a trabajar en lo que vendría siendo la elaboración de un informe de resultados final con todo y lo que esto plantea, ¿no? Que es la sistematización de la información, el análisis de la información y, bueno, la redacción del informe. Entonces, hoy les voy a orientar en esto, ¿no? Es lo que me interesa, que nos quede claro cómo vamos a trabajar aquí. Y bueno, la intención es, yo siempre les digo que mientras que yo voy explicando, pueden sin problemas abrir su micrófono y plantearme cualquier duda que tengan. A veces me levanta la mano y la verdad, yo estoy concentrada acá en la presentación y se me va la onda, entonces no hay problema si abren el micrófono y me plantean la duda que tengan. Eh, la idea es que, bueno, estas sesiones son para que tengan la oportunidad de esclarecer cualquier duda y quede lo más claro posible. Para quienes van a ver este video después, dado a los diferentes pues sí, trabajos y diferentes compromisos que tenemos después, quienes optamos por la educación virtual, sin problemas, pues obviamente me pueden mandar mensaje de cualquier duda que les quede o postearla en el foro de dudas, ¿ok? Entonces, voy a comenzar compartiéndoles la presentación para irles explicando cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en lo que ya viene siendo la elaboración final. Como ustedes saben, en la última actividad lo que entregaron fue, ya integraron la estrategia metodológica con la cual habían trabajado, ¿no? En el ejercicio H5P. Luego trabajaron la cuestión del plan de trabajo, que hice la sugerencia de que se basaran en las mismas fechas y actividades a entregar dentro del curso. La idea es que tengan bien claro en su plan de trabajo y en su cronograma cuándo es la fecha de elaboración, de entrega del informe final de resultados, ¿no? Y bueno, el último ejercicio es el de la entrevista hipotética, que más bien es ver qué tipo de información coincide con el elemento que se les pone y es de estira y arrastra, ¿no? Es más sencillo. Acá lo que me interesa es la cuestión de la elaboración del informe, porque sí, hay algunos detalles, sobre todo porque se trata de un caso hipotético, pero en general esto va a ser una explicación para que sepan cómo trabajar durante la elaboración de cualquier informe final de una evaluación de impacto, ¿ok? Entonces, comparto pantalla. Ujú, un segundo. Déjenme encontrarla. Acá está. Me imagino que ya la pueden ver sin problemas, ¿verdad? Sí, sin problema, asesora. Sí, Ok, sin problema. perfecto. Sí. Entonces, vamos con la parte de
empezar a trabajar en qué va, sobre todo esta etapa de qué va esta parte de sistematización de la información. Yo les insisto mucho en esta parte de la estrategia metodológica, que al final de cuentas la estrategia metodológica, cuando ustedes trabajan para proyectos que no sean basados en un trabajo hipotético, ya como en su trabajo de campo en la vida real, ¿no? Es sacar estas categorías que tienen que ver con esos elementos centrales sobre los cuales quieren recabar información de cada uno de sus objetivos específicos. Y a partir de esta categoría, pues como ustedes vieron en el video que les compartí, que les elaboré, se trata de ir desglosando de manera más detallada sobre qué aspectos en concreto necesitamos información para recabarla que nos sirva para evaluar el impacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cobertura, vamos a seguir trabajando con este ejemplo que les puse este fue el mismo ejemplo creo que les puse para el video. Pero, por ejemplo, en el caso de la cobertura, ¿no? Pues podría ser el perfil de los asistentes y el registro de asistencia, ¿no? Y qué aspectos en particular necesitaríamos conocer sobre el perfil de los asistentes por la edad, sexo, escolaridad, residencia, etcétera, ¿no? Sobre el registro de ausencia podría ser número de asistentes, y demás, ¿no? O boletos vendidos, etcétera. Depende de cómo lo vayamos a manejar el registro, qué tipo de registro vamos a revisar. Entonces, la sistematización de la información, vamos a comenzar. Bueno, primero tenemos que tener claro que nos vamos a basar nosotros en esta estrategia metodológica todo el tiempo. Así como lo basamos para recabar la información y nuestras entrevistas deben de estar basadas y nuestras encuestas en tratar de cubrir que todo, o sea, cada uno de los puntos de nuestra estrategia metodológica, obtener la información de cada uno de estos elementos que mencionamos en la estrategia metodológica. También de esta manera vamos a ir desarrollando todo nuestro análisis, toda nuestra sistematización e incluso la elaboración de nuestro resultado. Nos vamos a basar en esta estrategia metodológica. Primero que nada, comentarles, ¿no? Hay dos tipos de información, yo creo que la mayoría lo sabe, pero, ay, ahí disculpen la luz, está un poco oscura aquí, pero, bueno, eh, son dos tipos de información que la mayoría, yo creo que lo saben, pero si no, pues no hay ningún problema. Para eso son estos cursos, ¿no? Pero tenemos el tipo de información que es cuantitativa y la que es cualitativa, ¿no? La información cualitativa es la que se obtiene más a través de entrevistas, ¿no? O de revisión, o sea, entrevistas que son un poquito más de preguntas abiertas. La encuesta, si se fijan, es más cerrada y nos permite obtener más, un tipo de resultados que los vamos a poder traducir en estadísticas y en gráficas, mientras que la entrevista cualitativa nos ayuda más a explicar el porqué de esos resultados, ¿no? Que son ya preguntas más abiertas que les permiten más explayarse a nuestros informantes, ¿no? Que en este caso sería como las entrevistas hipotéticas que se les hace a los talleristas, que se les hace a los encargados, ¿no? A las encargadas del centro y también algunas preguntas de carácter abierto que se hacen a veces en las encuestas, ¿va? Entonces, bueno, ahí buscamos encontrar más un nivel explicativo y la manera de sistematizar este tipo de información es a través de fichas y matrices. Ahorita les voy a decir cuáles. Eso está en el recurso de su misma actividad, pero es importante que sepan cómo trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, pues obviamente este tipo de información cualitativa no es que vamos a agarrar fragmentos de las entrevistas y ponerlos tal cual. No, nosotros buscamos la manera de redactar con nuestra propia palabra esa información que nos dieron los entrevistados, ¿no? Y bueno, dependiendo qué información de qué categoría vamos a exponer, pues explicar cuáles fueron los resultados de las entrevistas con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ese es en el carácter cualitativo y en el carácter cuantitativo, como les mencionaba, ¿no? Esto tiene que ver más, por ejemplo, con el tipo de respuestas de carácter más cerrado, que se dan opciones múltiples, ¿no? Y la revisión de registros puede ser, por ejemplo, de asistencia y todo esto, ¿no?
Estos datos nos van a permitir, de carácter más cualitativo, medir el impacto, ¿no? Pero más en cuestión de magnitud. Por ejemplo, en cobertura, qué tanta cobertura hubo, nos va a permitir saber el éxito del impacto con respecto a si se logró llegar, ¿no? A los asistentes, a la cantidad de asistentes que se tenían fijados en una meta, o, por ejemplo, si esta el nivel de satisfacción también luego se puede revisar desde una cuestión más cuantitativa, ¿no? Y más en cuestión de porcentajes que nos puedan decir la magnitud del impacto del proyecto. Y bueno, este tipo de información pues se suele vaciar de las encuestas suele vaciar en un Excel y presentar en gráficas. Ahorita más adelante les voy a decir cómo es esto. En el caso hipotético, nosotros, como no hay el tiempo para que ustedes se vayan a hacer trabajo de campo, nosotros aquí en la licenciatura lo que hacemos, la forma que trabajamos del diseño del curso para que ustedes trabajen con un caso hipotético, lo que hacemos es darles ya la información. Realmente ustedes no tienen que recabar información, ¿no? No tienen que aplicar las entrevistas. Hipotéticamente ya hay unas entrevistas aplicadas y también hipotéticamente ya hay unas encuestas aplicadas. Por lo tanto, tienen un archivo de Excel en sus recursos informativos en la carpeta de caso hipotético. Ahí tienen un archivo de Excel con las respuestas hipotéticas de cada una de las, creo que son 50 entrevistas que se aplicaron hipotéticamente, ¿no? Perdón, 50 encuestas. Y bueno, igual aquí rápidamente les voy a decir, la mayoría yo creo que también ya sabe hacer una gráfica pastel o de las más elementales, que es lo que aquí se pide, ¿no? En Excel, pero aquí rápidamente se los voy a dar porque de todas maneras tienen un recurso que se les proporciona en esa actividad de sistematización de la información creo que es un video del mismo Microsoft que se les explica cómo, de manera muy sencilla, cómo realizar estas gráficas. Entonces, bueno, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que lo que vamos a analizar, nosotros lo que tenemos que hacer a la hora de querer sistematizar y organizar nuestra información, ¿no? Nos vamos a tener que ir por categoría por categoría, ver qué información tenemos sobre cada una de las variables y sus propios indicadores, ¿no? Y organizarla. Es decir, jalarnos la información que hay en las entrevistas, en las encuestas sobre cada una de estas categorías para exponerla en el documento. Nuestro documento, pues igual pueden poner, bueno, va a ser en el momento del desarrollo de los resultados, ¿no? Nos va a después tener 4 subtítulos, ¿no? Que va a ser precisamente sus categorías, ¿no? Que es cobertura, medios de difusión. eh, en el caso que estamos trabajando es, según recuerdo, el impacto del CCI más bien, impacto del CCI. Y, por ejemplo, la última creo que es la de resultados, ¿no? Obtenidos. Entonces, bueno, esas van a ser sus 4 subtítulos de su desarrollo y ahí van a a redactar toda la información que hay en las entrevistas y en las encuestas sobre eso. Bueno, no toda, pero sí es importante porque es mucha, ¿no? Es muy extensa y tampoco me interesa ponerlos a hacer un trabajo súper extenso y extenuante. No, yo lo que quiero saber es que adquirieron la habilidad de poder redactar un informe. Entonces, con que ustedes se avienten unas de 8 a 10 cuartillas de desarrollo, está perfecto. Del desarrollo. Ya tienen el proyecto hecho, obviamente lo van a integrar en el producto final, pero el desarrollo sería de unas 8 a 10 cuartillas. La cuestión es poder ver que realmente supieron cómo organizar y desarrollar la información, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, con una categoría, en este caso, ¿no? Este es un ejemplo, no sería una de sus categorías, ¿no? Pero aquí sí es con la opinión de los asistentes, ¿no? Suponiendo, ¿no? De este caso que es de un festival de títeres, ¿no? Entonces, queremos ver la información que tiene que ver sobre los eventos, ¿no? Y bueno, los indicadores es conocer la opinión que tienen los asistentes sobre el montaje, sobre las temáticas, sobre la presentación en general de la obra, etcétera, ¿no?
lo que vamos a hacer es buscar, como les decía, la información que se recabó tanto en las entrevistas como en la encuesta que tuviera que que tenga que ver con esa categoría y sus variables y indicadores. Entonces, bueno, ustedes lo que van a hacer, se van a ir a su carpeta de caso hipotético, yo les sugiero que primero le den una leída a las entrevistas, ¿no? Y que subrayen, ¿no? Dónde se habla de cada una de las categorías o lo resalten en su propio archivo, en el propio archivo digital, ¿no? Con diferentes colores puede ser, etcétera. Pero que tengan bien identificado de qué temas se está hablando en cada parte de las entrevistas, ¿ok? Entonces, esta es la manera de comenzar a, pues se puede decir como codificar la información, ¿no? Pues, puedo usar tal color para cobertura, tal color para y organizarme de manera de que tenga muy bien identificado dónde se habla de cada categoría y pues, de sus variables indicadores, ¿no? Se puede usar esta matriz que se les proporciona en los recursos, ¿no? De la actividad, donde, bueno, pues se puede usar esta matriz, yo les sugiero que la usen, si se fijan, el subtítulo de la matriz es eventos, que la usen por cada una de las variables y ahí arrojar la información con cada una de sus indicadores, organizarla, ¿no? Trasladar la información acá. Esta es una manera de sistematizar que no es de que se trate de que ustedes van a presentar las matrices en el trabajo final, no, porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo previo de sistematización, de organizar muy bien la información para que ustedes tengan la posibilidad, ¿no? De ver qué se dijo sobre cada tema y ya en esta tabla lo que les permite precisamente, denme un segundo. Lo que les permite precisamente en esta tabla es poder identificar qué fue lo más importante que se dijo, exponerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que más repitieron los entrevistados? Los aspectos más importantes sobre cada uno de estos temas, el montaje, la temática y eso, en qué coinciden más, por ejemplo, los encuestados o en qué coinciden más, tipo de problemática ha habido, ¿no? O etcétera, ¿no? O comparar, incluso hay veces no es tanto, a veces, aparte de lo que coincide, a veces hay algún entrevistado sobre un tema que habla de algo que puede ser quizás un poco difícil de hablar, suponiendo, por ejemplo, un tallerista que habla de que hay muy mala organización, ¿no? De trabajo en equipo, ¿no? Pero no se quieren animar porque pues no se quieren meter en problemas con el jefe, pero ya lo mencionó alguien y es importante meterlo, aunque sea de manera anónima, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de la sistematización de la información. Poder organizarla de manera que nosotros podamos sacarle el mayor provecho posible y entendamos mejor lo que está pasando, ¿no? Porque solamente acomodando es como se puede lograr, en sus partes se puede lograr un análisis realmente de la información. ¿Ustedes qué van a hacer? Analizar esa información que se obtuvo con las entrevistas de la encuesta y redactarla con sus propias palabras, ¿va? No es que van a poner fragmentos de la entrevista ni nada, sino redactar qué se dijo, cuáles fueron los resultados de los entrevistados con respecto a lo que dijeron los entrevistados y las personas encuestadas. Hay programas, esto me gusta mencionárselos, les digo, pueden subrayarlo así con colores si ustedes quieren imprimirlo o en el digital o ponerlo con las categorías en comentarios en el mismo Word o hay programas, y me gusta mencionárselo para que sepan de su existencia, pero no para que lo trabajen aquí porque aquí no vale la pena porque no es tanta la información con la que van a trabajar. Pero, por ejemplo, cuando van a trabajar con su tesis, sí, y van a hacer análisis de la información, que así es como se hace, se codifica la información y se analiza. Hay programas como el Atlas T que te permite hacer estas etiquetas y guardar todas las entrevistas y codificarlas y luego jalar por códigos toda la información de cada una, o sea, que se dijo en todas las entrevistas de cada uno de estos códigos. Se los menciono por si ustedes más adelante les quieren preguntar a su director de tesis, ¿no? Y que les ayude a entender cómo funcionan estos programas, porque sí
facilita el trabajo, pues pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, está esta matriz que les comento, ¿no? De a trabajarla por medio de cada una de las variables, ¿no? Y se puede trabajar ya sea, si ustedes, dependiendo cómo lo quieran trabajar, cuando es mucha información, pues se puede trabajar por cada entrevista, ¿no? O si no, se puede trabajar por una matriz más general de cada una de estas variables, ¿no? Donde se pongan se copie y pegue los fragmentos donde se habla de en cada entrevista sobre esa temática, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista del responsable del proyecto habló sobre el montaje esto, la entrevista con tal gestor cultural, ¿no? Él dijo esto, ¿no? Y si se fijan, se pone la referencia, ¿no? De en qué entrevista fue y demás para tener bien organizada la información y saber quién y qué se dijo, ¿no? Sobre cada tema. Esta es la cuestión de sistematizar, así se sistematiza la información cualitativa. ¿Cómo se sistematiza la cuantitativa? Bueno, era lo que les decía, se ponen los reactivos, o sea, los reactivos como ustedes saben, son cada una de las preguntas que se presentan para obtener información en la entrevista, ¿no? Pero estos reactivos empiezan desde, por ejemplo, cuando se pregunta la edad, el sexo, el grado de estudios y demás, ya es un reactivo del cual se va a vaciar la información en un archivo de Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí con ustedes es distinto, pero aquí, por ejemplo, que se hizo de obras de teatro, se pone función, etcétera, se pone el sexo del entrevistado uno, con su edad, del grado de escolaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya lo que respondió en la pregunta uno, lo que respondió en la pregunta dos, y así. Si se fijan, pues cada uno, el entrevistado dos, tres, cuatro, cinco, pues obviamente va a ser las personas que entrevistamos, se vacía cada resultado de cada encuesta en una columna que corresponda a cada uno de los reactivos. Para hacer las gráficas, pues ustedes ya saben que es irse a insertar, irse al apartado de gráficas. Yo les sugiero que por lo general con ese tipo de información, ¿no? Miren, es importante que no quieran presentar toda la información cuantitativa en gráficas, porque imagínense, se hace larguísimo, sino la información a lo mejor la más importante. Si, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un proyecto que es importante la cuestión de la edad, podemos generar como en las gráficas un porcentaje de los encuestados por rangos de edad, o por ejemplo, se puede hacer por sexo o demás, ¿no? La información más relevante cualitativa que tengan, presentan entrevistas. ¿Cómo trabajarlo para para el trabajo final? Presenten mínimo unas de cuatro o cinco gráficas, ¿va? Yo lo que necesito saber es que saben cómo hacerla. Yo les sugiero pastel o si no, barras, lo más práctico posible, ¿no? Cuiden que cuando siempre que presenten las gráficas, pongan la opción de que se vea el porcentaje, ¿ok? ¿Cómo se hace? Bueno, pues por ejemplo, contamos cuántas personas respondieron del sexo femenino y del sexo masculino, se seleccionan esos datos y entonces ya te vas a esta parte de insertar y irte al diseño de gráfica, ¿ok? Entonces, en la elaboración del resultado, en la elaboración cómo se va a presentar toda esta información, ¿no? Después de sistematizarla, hasta aquí la sistematización. ¿Cómo se va a presentar en la elaboración del informe de resultados? Pues se va a presentar ustedes ya saben que en las instrucciones se les da como esta parte de qué elementos debe tener su documento, ¿no? Acá pues es la portada, la hoja legal, el índice de presentación, vitrina metodológica. ¿Qué es esto? Bueno, la estrategia metodológica y, bueno, ¿cuál es la muestra? Pues tal cual, ¿no? No cuentan el número de entrevistas de quien les entrevistó y se pone, y el número de encuestados, ¿no? Que tengo entendido que son 50, igual ahorita entramos al curso y vemos, pero creo que son, hasta donde recuerdo,
hipotéticamente 50 entrevistados. Entonces, bueno, después presentan el desarrollo, ¿no? Ojo, perdón, pero para lo de estrategia metodológica no se les olvida siempre meter esta tabla de categorías variables indicadoras que ya la tienen, que ya se trabajó en ella, pero no olviden poner todo lo que ya se ha ido trabajando durante el curso, meterlo siempre en sus productos integradores. Va a ser desarrollo, conclusiones, si hay algunas fuentes consultadas se aplican y si hay anexos se aplican. ¿Qué son los anexos y cuáles son importantes de aplicar? Poner, bueno, por ejemplo, cuál fue la guía de entrevistas. De hecho, se les agrega también en la carpeta ahí la guía hipotética de la entrevista para que se sepa, ¿no? O, por ejemplo, se pueden poner las guías de las entrevistas, únicamente las guías, no es necesario poner todos los resultados, nunca se pone toda la entrevista completa tal cual, porque de eso se trata, de analizar y sistematizar la información y nosotros presentarlas ya de manera digerida, ¿no? No de dar toda la información, o sea, toda la entrevista completa, porque pues eso no le dice mucho a la persona, lo importante es hacer el análisis. Por eso, esta es la profesionalización, pues, ¿no? Por ejemplo, de la gestión cultural. Quizás alguien que no tenga esa profesionalización presenta nada más, mete las encuestas y ya, ¿no? No, o sea, es meter toda la información ya procesada con datos, gráficas, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, como les comentaba, el desarrollo cuiden que los subtítulos sean por categorías y variables que presenten ahí qué información se obtuvo sobre cada una de las variables y, bueno, pues checando también lo de sus indicadores, ¿no? Las gráficas que incluyan de información cuantitativa siempre deben de ir acompañadas de un párrafo explicativo, ¿no? Al menos de un párrafo explicativo de que nos explique qué e interprete qué se está presentando en la gráfica. No es nada más insertar la gráfica y ya, no. O sea, tiene que poner con un párrafo explicativo. Y la información de las entrevistas se debe presentar eh, pues también realizando un análisis en el que podamos nosotros decir pues a qué concluimos, pues no qué concluimos, pero sí eh, cómo interpretamos la información que obtuvimos en las entrevistas, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros? Siempre teniendo presentes cuál era nuestro objetivo de recabar ese tipo de información y a partir de ahí interpretar la información que recabamos, ¿no? Y se pueden poner fragmentos, por ejemplo, de entrevistas cuando son muy representativos, pero por lo general no los pongan nada más, pongan su interpretación ya, toda la información de las entrevistas ya procesada por ustedes mismos y redactada por ustedes mismos. ¿Ok? Eh, de repente también, por ejemplo, cuando se van a encontrar con que hay unas respuestas en las encuestas, ¿no? Que sí son de preguntas más abiertas, que hay diferentes tipos de respuestas, ¿no? Se pueden presentar las que más se repitieron o las más importantes en una manera de listado, ¿no? Por ejemplo, los motivos por los que fue relevante el tema de las obras de teatro, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Son que dijeron los entrevistados, los encuestados son y ya presentan, no tienen que presentar las 50 respuestas, simplemente las que igual se repitieron más o las más significativas y presentan de 5 a 10, ¿no? Respuestas que hayan sido más significativas. ¿Cómo, cómo redactar las conclusiones? Las conclusiones siempre es tratar de resumir lo más esencial sin ser muy reiterativo, ¿no? De lo principal, los resultados principales de la evaluación. ¿Cómo nos aseguramos de que vamos a abordar lo más relevante y significativo? Vuelven a sus preguntas de investigación, vuelven a sus preguntas de investigación que tienen coherencia con sus objetivos, ¿no? Respondan a sus preguntas de investigación de la manera más concreta posible. O sea, ya, obviamente, ya en las conclusiones, en el desarrollo, desarrollaron ya más toda la información, pero traten de responder de la manera más concreta posible, ¿no? En un párrafo pueden contestar a sus preguntas de investigación, sus preguntas guía, de manera muy concreta, cuál fue la principal información y bueno, también se pueden ya
después presentar en otro párrafo, exponer algunas de sus ideas que tienen con respecto al proyecto cultural o sugerencias o formular nuevas preguntas, ¿no? Etcétera. Esta es la manera de redactar sus conclusiones, las fuentes consultadas, si se van a introducir, pues nada más cuidar que sea en formato APA y bueno, los anexos, ya les decía que pueden ser entrevistas, guías de entrevistas, encuestas, fotografías, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna duda? Es que ya me apareció el letrero de que en unos minutos igual se nos puede cortar, pero sí me gustaría dejar unos minutitos para que ustedes me expongan cualquier duda de la explicación que les di de cómo elaborar su trabajo final. Yo estoy Mm, bien, asesora. ¿Sí? Yo sí tengo varias dudas, pero entonces el trabajo 4, bueno, la actividad 4, que es la que ya pasó, Ajá. va ligada totalmente a este trabajo último. Todas van ligadas, Todas van ligadas. todas van ligadas. Entonces, Ujú. todo lo vamos a estar trabajando con el Centro Cultural, imagina. Sí, con el caso Ok, hipotético. con el caso hipotético. Sí, desde la primera semana que trabajamos, que nos conectamos en la clase sincrónica, se les Ujú. comentó que todo el curso se iba a trabajar con este caso hipotético para que ustedes estuvieran presentes, que solamente nos íbamos a centrar en esto. Y como saben, aquí se trabaja mucho con productos integradores que son el reflejo de todo lo que venimos trabajando a lo largo del curso y sobre todo en las materias que tienen que ver con proyectos siempre todas las actividades están conectadas entre sí, se sigue trabajando con el mismo proyecto. Ok. Eh, Ay, es que tengo muchas dudas, pero igual nos queda poco tiempo. La Sí, tal es que, ya me quedó un poquito más claro. Perdón, asesora, dígame. no, nada más, si quieres exponer alguna otra duda, puedes exponerla, Nandi. Ujú. Es que, bueno, no me quedaba claro que tenemos que integrar tablas y es que yo de mi trabajo, por ejemplo, el 4 tuve 10 de 30 y ingresé tabla de indicadores y variables. Bueno, pero sí, ya me quedó un poquito más claro, asesora. Sí, Nandi, no sé si trabajaste con el caso hipotético de Imagina, no sé Sí, sí, si trabajé con él. debe de haber, o sea, yo casi siempre les expongo de manera muy detallada la razón de su evaluación, pero si tienes dudas, con todo el gusto, mándamelas, siempre me las pueden Muchas mandar en gracias. cualquier momento y yo se las respondo, ya sea en el foro de dudas o si quieren exponerlo de manera más personal, ¿no? Puede ser por mensaje y yo siempre se los respondo, siempre les Gracias. contesto, y cualquier duda que tengas sobre tu evaluación o cómo seguir trabajando o cómo trabajar en estas actividades, nada más que sí es bien importante que revisen los recursos para Sí, poder estar en la misma sintonía, que vean desde la primera videoconferencia, pues sí, que les den continuidad, que vayan integrando, porque eso también les mencioné en desde el primer, o sea, siempre integrar las modificaciones que se les solicitan, porque si no esto pasa, se puede perder la continuidad del curso y no entender muy bien qué está pasando. Por eso en la educación en línea es súper importante estar todo el tiempo, pues activo al pendiente y revisar todos los recursos que se les proporcionan. sí, gracias, asesora. Bueno, me quedo al pendiente de cualquier duda que tengas, Nandi. Me la Sí, mandas y yo con todo el gusto del mundo te la resuelvo para que te quede claro todas las dudas que tengas, ¿va? ok, puede ser por mensaje a través de la plataforma, ¿verdad? Sí, O, claro. Es la manera que me he estado comunicando con ustedes y la mayoría de ustedes me han estado mandando sus dudas a través de sí, mensaje, a través de la ok. plataforma. Muchas gracias, asesora. Sí, De nada, gracias. Nandi. ¿Alguien más tiene dudas? Yo estoy bien, Ah, asesora. Por el momento, de todos modos, cualquier cosa le escribiría. ok, Liz, pero igual, si se nos corta, hay una previa disculpa, pero igual si lo quieres plantear, capaz que ahorita todavía te lo puedo resolver. Ay, asesora, es que quería saber si para la última actividad también vamos a tener 3 intentos, por No, en caso de que algo se y nos llegue a pasar. no, qué bueno que me lo comentas, ¿no? Este,
sí es importante, chequen los ejemplos también que hay en sus recursos informativos. Luego les voy a dar indicaciones más de qué recursos informativos checar para que vean el ejemplo de cómo trabajar y más o menos cómo debe quedar su informe, ¿no? Y revisen este video y vuelvan a preguntarme las veces que sea necesario, porque los trabajos finales, como los asesores también tenemos fecha de entrega de calificaciones, o sea, los trabajos finales a nosotros nos los mandan y tenemos una semana a lo mucho para calificarles, retroalimentarles a todos nuestros grupos y notificarlos que ya tienen su calificación, y se abre otra semana para resolver dudas sobre sus evaluaciones, pero no se permite segundos y terceros intentos. Entonces, por eso sí es bien importante, precisamente por eso hago con anticipación esta reunión o sea, que tengan varias semanas, ¿no? Para trabajar en esto, para que no puedan resolver todas sus dudas, me pregunten todo lo que necesitan, porque solamente se da la oportunidad de un intento. Asesora, perdón, pero si lo enviamos antes de la fecha, ¿se podrá? Porque la fecha del informe final es 15 de noviembre. Si, por ejemplo, lo enviáramos el 7 de noviembre o el 10 de noviembre, Mira, honestamente, les puedo decir como de estructura general, esto sí, pero revisarlo puntualmente no, porque yo estoy revisando otros estudiantes que me están mandando en estas claro, claro, claro. fechas trabajos, ¿no? Entonces, sí, Sí, no me puedo entiendo. comprometer a darles una revisión a uno por uno así externo. No puedo decirles, ¿sabes qué? Igual trabaja más tal categoría. Pero ustedes chequen nada más, de verdad no es que me ponga así como de, o sea, tienen que poner toda la información que está procesada, porque es mucha, ¿no? Este, trabajen, desarrollen de 8 a 10 que sea su informe de resultados, el desarrollo y sus resultados, sus conclusiones, ¿no? Y cuiden meter unas 4 gráficas, ¿no? Y cuiden redactar información de las entrevistas y cuidar presentarlo por categorías y variables en ese orden, ¿no? ¿Va? Y ya con eso, siguiendo lo que les dije les va a ir muy bien, pero si me lo quieren mandar para cuestión así como de estructura, yo revisárselo rápido de decirles, lo pueden hacer, pero detalladamente, si no les voy a dar una retroalimentación detallada si lo mandan antes.